Saludos muchachos, espero que se encuentren muy bien. Avanzamos en la construcción de la tesis y en esta oportunidad les voy a explicar cómo construir el capítulo 3 de la tesis. El esquema de trabajo de este capítulo es muy corto, tendrá una extensión no mayor a 5 páginas, tal vez es mucho, el cual tiene 6 puntos: el nivel de investigación, el diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, el cual se subdivide en el punto de validez del instrumento y el plan de análisis de los datos. En el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Según Arias 2003, hay tres tipos de niveles: la investigación exploratoria, que obedece a las investigaciones de carácter monográfico, en la cual ninguno de ustedes están abordando esta investigación; las investigaciones explicativas, las cuales son niveles de investigación que buscan las relaciones causa-efecto, que son las investigaciones experimentales puras o cuasi experimentales o ex post facto. En este caso, ningún grupo va a trabajar con investigación explicativa. Todos estamos dirigidos a avanzar hacia una investigación descriptiva. La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, un fenómeno o un individuo o grupo de individuos, con el fin de establecer la estructura o el comportamiento de este grupo de personas. Los resultados de este tipo de investigación se ubican dentro de un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. Dentro de los niveles de investigación, como no vamos a trabajar ninguno con los niveles explicativos, vamos a explicar los 3 diseños documentales de los cuales nos habla Arias, que el diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención a ello, la investigación se clasifica en documental, de campo y experimental. Ningún grupo va a trabajar con un diseño experimental, porque en este caso es cuando se establece la relación o el efecto, la causa y el efecto de una variable a otra. Por ejemplo, cuando Skinner hizo experimentos con una rata para estudiar la conducta, le hacía unos corrientazos con un cable y entonces a otra rata no le hacía lo mismo para ver cuál era la respuesta que daba a cada una de las ratas, y observaba las 2 ratas al mismo tiempo. En este caso, todos los grupos van a trabajar con un diseño de campo, excepto el grupo que está trabajando con la variable intervencionismo, cuyo diseño es el documental. El diseño de campo consiste en una recolección de datos directamente a los sujetos que están vinculados con el problema de investigación. En este caso, las niñas deportistas, las muchachas, las jóvenes con estereotipo de belleza, con pensamiento, o sea, jóvenes en este caso, los niños o adultos que son alérgicos a los medicamentos no esteroideos, los niños que sus padres han migrado del país, estoy poniendo ejemplos de los diferentes temas de investigación que tenemos acá en nuestra sección. Y el diseño documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, datos que vienen que son obtenidos a través de investigaciones, fuentes documentales. Entre ellas se destacan las impresas, audiovisuales o electrónicas. Es decir, que no solamente podemos citar un libro, sino que también podemos citar un video de alguna rueda de prensa, de alguna entrevista y todo eso. ¿Ok? Bien, entonces la mayoría de los grupos vamos a trabajar con el diseño de campo. Ustedes en esta parte deben explicar la investigación de campo. El diseño de investigación es de campo por esto, por esto y por esto. Y luego definen qué es un diseño de campo según Arias 2003, que ustedes tienen en el libro. Igual lo hacen los del grupo de documental. El punto número 3 es la población, que es el conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Dentro de ella hay varios tipos de población. Una población finita es un conjunto de personas que tiene un número determinado, mientras que la infinita es cuando se desconoce el número de personas. En este sentido, todos van a utilizar el tipo de población accesible, es decir, el tipo de personas a la cual ustedes puedan acudir para hacer la recolección de la información. De la población, el punto número 4, se toma una muestra. ¿Qué es la muestra? Un grupo representativo de esa población. Como ven en el gráfico, es un subconjunto
representativo y finito que se extrae de la población accesible. Dentro de los tipos de muestra o muestreo existen más de 20 tipos de muestreo. Se hacen a través de la estadística. En este caso vamos a utilizar a un tipo de muestreo que no acude a la estadística, como lo es el muestreo intencional u opinático. Es un tipo de muestreo que selecciona a un grupo de personas que quieran participar, que quieran responder la encuesta, pero que deben cumplir con una o unas características. Por ejemplo, en el caso del tema de niñas deportistas, tienen que ser niñas jóvenes o madres o padres de niñas deportistas. En el caso de medicamentos no esteroideos, tienen que ser niños o jóvenes o adultos que sean alérgicos a los medicamentos no esteroideos. Y así sucesivamente. O sea, esa es la muestra. Por eso se llama opinático, porque la característica es que cumplen con elementos vinculados a la variable de estudio. Eso deben describirlo. Luego, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para los de diseño de campo, la técnica es la encuesta, que es un procedimiento de recolección de datos en un grupo de personas. ¿Cómo se logra? A través de la aplicación de un instrumento denominado cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Es un listado de preguntas con opciones de respuesta que se le da a una persona para conocer su percepción, su visión ante una situación problemática o en torno a un tema. En cuanto al grupo con diseño documental, la técnica es el análisis de categoría. ¿Cómo van a analizar las categorías? Con un instrumento denominado matriz de categoría. Les doy los ejemplos específicos de cada uno. Para los que van a utilizar cuestionarios en los diseños de campo, van a utilizar una tabla como la que ustedes están viendo ahí, que es un test o cuestionario o encuesta también conocida, donde tienen unos ítems donde dice usted como docente, adolescente, niña, adulto, papá, médico, paciente, es decir, la persona a la cual va a ser encuestada, considera que se le van a hacer entre 9 y 12 preguntas, no más de ahí. Yo exijo a todo el mundo 9 preguntas, una pregunta por cada indicador. Si ustedes tienen más de 9 indicadores, entonces harán más de 9 preguntas, pero no más de 12. Van a tener una escala de respuesta, es decir, cada pregunta tiene una escala de respuesta. Cada persona debe seleccionar una respuesta. 5 representa siempre, 4 casi siempre, 3 a veces, 2 casi nunca y 1 nunca. Esta escala se llama escala de Likert. Entonces ustedes tienen que explicar que se diseñó un cuestionario con 9 preguntas, con una escala tipo Likert, donde las opciones es 5 siempre, 4 casi siempre, bla, 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 bla. O sea, ustedes tienen que explicar detalladamente todo eso. Es importante tomar en consideración que las preguntas que ustedes coloquen ahí deben diseñarse con un discurso sencillo y accesible. Es decir, ¿cómo van a sacar las preguntas? En base a las teorías. Si el indicador es agua, acceso al agua, entonces el autor González 2018 explica que el acceso al agua es esto y lo explica. Ustedes colocan una pregunta sencilla sobre el acceso al agua. Por ejemplo, al agua. Entonces, una pregunta sencilla es: ¿tengo fácil acceso al agua para mis necesidades? Es una pregunta sencilla, precisa y concisa. Es lo que todos deben hacer. Y en cuanto al grupo con diseño documental, debe utilizar esta matriz de categoría. Del lado izquierdo colocarán el nombre de la categoría: castrismo, chavismo, pinochetismo, etcétera, etcétera. En el centro van a colocar una descripción textual, es decir, una definición copiada y pegada de un autor, y luego copian y pegan otra definición o explicación de esa categoría con un segundo autor. Luego, en la parte derecha del cuadro, ustedes van a colocar una síntesis de esa explicación y listo. Este cuadro solamente lo van a colocar como modelo en el capítulo metodológico, pero el desarrollo como tal de la matriz la van a implementar en el capítulo 4. Igual el grupo descriptivo con la encuesta, ustedes colocan la encuesta en este capítulo 3 o lo colocan en los anexos. Ok, pero lo deben colocar de una vez a la entrega de este capítulo. Luego van a hacer el proceso de validez del instrumento. Van a explicar que la validez es la eficacia con que un instrumento mide lo que se pretende desarrollar.
Esto según Chávez 2009. Es decir, que son las personas que tienen conocimiento, experiencia en la variable de estudio y que se encargan entonces de evaluar la relación que existe entre las preguntas que diseñaron con el problema de investigación y los objetivos de investigación. En este caso, ustedes deben buscar una persona experta, médicos, psicólogos, deportistas, dependiendo del tema que ustedes han desarrollado. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Van a ubicar a un profesor de los que ustedes les dan clases. Por ejemplo, los que están trabajando con el área de salud tienen al profesor Víctor y la profesora Noralí. Los que están trabajando con temas sociales está el profesor José Luis, el profesor Michelle. Los que están trabajando cuando están trabajando con temas de TDAH y todo eso, ustedes pueden buscar al psicólogo o psicopedagogo. Pudiera ser externo, pudiera ser interno. Los que están trabajando con el tema de migración, ese también es social, que el tutor es el profesor Luis, entonces se los puede validar el profesor Michel. Pero lo importante es que las preguntas sean precisas y concisas. ¿Okay? El profesor me debe pasar un reporte a mí de que ustedes validaron el instrumento, de que él validó o ella validó el instrumento y que lo han aprobado. Una vez que eso esté validado, pues listo. Y por último, el plan de análisis de datos. El plan de análisis de datos deben redactarlo tal cual como está acá. Para las investigaciones con diseño de campo, el análisis de datos se utilizará la técnica de estadística descriptiva a través de frecuencias y porcentajes. La frecuencia es la cantidad de respuestas que se tienen en torno a una pregunta de acuerdo a la escala. Si fue la mayor cantidad de respuestas estuvo en la opción 5, en la opción 3 o en la opción 1 o alguna de ellas. Y el porcentaje que representa cada uno del 100%. Eso es ya para el capítulo 4, la parte del análisis. En este capítulo solamente se van a describir lo que acá les estoy mostrando. ¿Y cuál es el análisis que van a utilizar? El análisis estadístico descriptivo, es decir, analizar esos resultados. ¿Qué van a colocar en esta parte de análisis, del plan de análisis de datos? Lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Esta partecita tal cual la van a explicar. Cada uno lo va a redactar interpretando lo que yo estoy colocando ahí o parafraseando lo que estoy colocando para que no todos tengan la misma información, pero van a colocar lo que está ahí. En cuanto al grupo que está trabajando con un diseño documental, debe redactar lo que están viendo acá en pantalla. El análisis de los datos se orienta a una aplicación de técnica de análisis de matrices de categoría y la técnica de análisis es el análisis documental. Deben explicarlo tal cual como aparece ahí en pantalla porque lo he diseñado de manera precisa y sencilla para ustedes. Con esto finaliza el capítulo 3. No es un capítulo extenso. Les deseo éxito y cualquier duda pueden consultar por los distintos medios que hemos empleado y desarrollado para que ustedes puedan acudir a mí y a los tutores para aclarar todas las dudas necesarias. Ánimo, falta poco, pero estamos haciendo las cosas bien y sé que lo vamos a lograr. Éxitos.